El desafío más grande del profeta Elías. Israel como país, a raíz de disputas económicas, religiosas y culturales, se había dividido en dos reinos. El reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, y el reino del norte, llamado el reino de Israel, formado por las 10 tribus restantes. Es en el reino del norte, Israel, donde suceden los hechos que voy a mencionar. Acab fue el 7º rey del reino del norte, después de la división. Malvado como todos sus antecesores, pero Acab tenía un agravante. Se casó con una mujer quien fue una mala y perversa influencia para él. Jezabel, hija de Itobaal, rey de Tiro, de los fenicios, que introdujo el culto a Baal, dios de los cananeos y los fenicios, ocasionando una fanática persecución religiosa a los profetas de Dios. De tal manera, querido amigo y amiga, que estos reyes, marido y mujer, no solo indujeron a las 10 tribus a la idolatría, sino que no contentos con eso, estaban exterminando de manera sistemática a todos los profetas y sacerdotes de Dios. Era una persecución religiosa sin precedentes. Ni siquiera los reyes enemigos se habían atrevido a tanto. Fue en esta situación que surgió el profeta Elías. Poco sabemos del profeta Elías, solo lo necesario para una experiencia inmersiva en lo que un hombre comprometido con Dios puede hacer. La historia bíblica nos cuenta que Elías apareció para enfrentar al supuesto dios Baal y a sus sacerdotes. Es así que Elías inicialmente le dice al rey Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca». Y fueron 3 años y 6 meses en los que no hubo lluvia ni rocío, y el país se empobreció. Pero, ¿por qué Dios precisamente manda una sequía? Es que se creía que el dios Baal era el señor de los relámpagos, de los truenos y de la lluvia, y que también era el dios de la fertilidad. Con esta sequía se demostraba que Dios estaba por encima y que Él controlaba los elementos. No Baal, el que controlaba los elementos, era el Dios de Israel. Pero ¿qué había pasado con Elías durante estos años de sequía? La Escritura dice que Dios, de forma extraordinaria y milagrosa, ocultó y sustentó a Elías hasta que se cumplió el tiempo. Y ahora Acab se encuentra frente a frente con Elías y de forma cínica le dice: «¿Eres tú el que perturba a Israel?». A lo que Elías responde: «Tú eres el que se ha vendido sirviendo a Baal y apartándote del Dios Todopoderoso de Israel». Amigo, y lo que viene a continuación, ninguna película de acción o de suspenso puede representarlo tan bien. Elías le propone al rey un certamen o torneo donde se demuestre quién es el Dios verdadero. Pero miremos la propuesta desde el mismo texto bíblico. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: «Acab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astarte en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él». El pueblo no contestó nada. Entonces Elías agregó: «Yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender el fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel, y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios». Todo el pueblo contestó: «Nos parece buena idea». Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: «Elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no lo enciendan ustedes». Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Le decían: «Baal, contéstanos». Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna voz, ni nadie respondió nada.
Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte. ¿No ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, o salió de viaje, quizás fue al baño, tal vez esté dormido y tienen que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz, nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron. Y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así. Y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña. Y Elías le pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. El pueblo los atrapó, y Elías los llevó al arroyo Quizón, y allí los mató. Esto es lo que nos relata la Escritura sobre este acontecimiento grande y sorprendente. Pero ahora viene el desenlace, y lo que nos deja una marcada enseñanza en este relato. Elías el profeta, el tisbita, el de la región de Galaad, había vencido. Había derrotado y dado muerte a los profetas de Baal. El pueblo gritaba con fervor: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero una mano criminal y negra se cernía sobre el profeta. Jezabel, la reina, la esposa de Acab, herida en su amor propio, jura que matará al profeta. Ella vengará a sus sacerdotes provocándole lo mismo a Elías. En otras palabras, ella promete degollarlo. Y Elías, en un momento de debilidad, con razón el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías, que se había enfrentado a la muerte en múltiples ocasiones, ahora huye. Elías huye para salvar su vida. Aquí empieza lo que yo he llamado el desafío más grande que enfrentó Elías. Su desafío más grande no fue enfrentar al rey Acab, tampoco a Jezabel, ni a los sacerdotes de Baal. Su peor desafío fue enfrentarse a sí mismo. Una gran depresión se apodera de él. Siente que todo ha sido en vano, que nada de lo que haga o deje de hacer cambiará la decisión de este obstinado pueblo. Siente fracaso. Él creyó que tras el rotundo triunfo sobre los dioses falsos todo iba a cambiar. Y no fue así, al menos por el momento. Yo siento que él huye para salvar su vida. Pero, ¿de quién? No creo que de Jezabel, quizás de sí mismo o de sus temores. ¿No te ha pasado que a veces cuando tienes problemas te provoca correr, pero no sabes para qué ni para dónde? Aquí quiero hacer un paréntesis y dejar un comentario. Por muy grande o pequeño que sea tu liderazgo, y por muchos triunfos que Dios te haya dado, tarde o temprano va a llegar el desánimo o la depresión. Porque eso hace parte de tus debilidades como ser humano. Aquí lo importante es saber qué se debe hacer en estas circunstancias para no caer en el abismo de la muerte y la desesperanza. Mira lo que hizo Elías.
y sigue el ejemplo. Elías sale huyendo y llega a Beerseba, y allí deja a su sirviente. Yo pienso que si hubiese sido por miedo a Jezabel, se hubiese quedado en Beerseba. Beerseba pertenece a Judá, y allí sus enemigos ya no tenían jurisdicción. Pero Elías sigue su camino hasta llegar al enebro. El enebro es un arbusto que hay en el desierto. Ese lugar en el enebro representa el pozo más profundo de la depresión de este pobre hombre. Tanto así que le pide a Dios que le quite la vida y se entrega al sueño como para olvidarse de todo. Se olvida que Dios lo sustentó alguna vez, enviándole cuervos que lo alimentaran. Y luego aquella viuda en Sarepta de Sidón, que le brindó alimentos por mucho tiempo. Cuando vienen los bajones de ánimo, nos olvidamos de las maravillas que Dios hizo a nuestro favor. Pero una vez más, Dios le muestra su amor enviándole un ángel que le da agua y alimento. No una, sino 2 veces. Recuerda que para nosotros los cristianos, nuestra agua y alimento es la palabra de Dios. Luego de ser alimentado por el ángel, emprende un camino de 40 días con sus noches rumbo al monte de Dios, es decir, al monte Horeb. Lo bueno de emprender este camino en medio de la depresión es que tiene una meta, un lugar donde llegar. Él va rumbo al monte de Dios en busca de respuestas, de consuelo, de esperanza. Lo malo es que le quedan 40 días con sus noches de preguntas sin respuesta, de inquietudes, de silencios de parte de Dios, de camino solo, de caminar solo donde la mente juega en su contra. Elías por fin llega al monte de Dios y Dios lo consuela. Cuando Elías llega al monte de Dios, ese profeta rudo y del desierto es consolado suave y cálidamente por el silbo apacible de Dios. Elías es tocado por la presencia de Dios y sus fuerzas son recuperadas. Dios le dice que no está solo, que con él hay 7,000 más que no han doblado rodilla ante Baal y que tampoco lo han besado. Y le recomienda una nueva misión. Atrás queda la carga pesada de creer que si él no lo hace, que si él no hace la obra, nadie más la puede hacer. Elías retoma sus funciones como profeta. Sus milagros continúan con él. Entrena a Eliseo, lo capacita por 10 años. Algunos creen que cuando Elías llegó al monte de Horeb, inmediatamente Dios lo destituyó o no lo usó más, de ninguna manera. Cuando llega al monte de Horeb, él recibe una nueva misión y sigue en su trabajo por 10 largos años más. Y lo más importante, Elías queda curado de por vida de la depresión y el desánimo. Nunca más volvemos a escuchar o a oír que Elías estuvo desanimado o en depresión. Y aquí hay algo muy lindo que quiero que quede en tu mente. Lo que Elías más temía era enfrentarse a su propia muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, lo premia, llevándoselo al cielo sin ver la muerte. Estimado líder espiritual, Dios tiene propósitos especiales contigo. Haz la obra que te corresponde. No te dé temor. No te desanimes cuando las cosas no salgan como tú esperabas. Confía en Dios, que Él hará lo mejor por ti y por mí. Este relato está basado en Primer Libro de Reyes, capítulos 17, 18 y 19. La Biblia en lenguaje sencillo. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y deseas que otras personas también reciban esta bendición, compártelo. Deja un mensaje o déjanos un like, que eso nos animará a continuar trabajando en este ministerio. Bendiciones.